En las últimas sesiones, el mercado de la plata en Estados Unidos ha experimentado un movimiento bajista muy pronunciado, que destaca no solo por su velocidad, sino también por su magnitud relativa frente a episodios recientes. Más que un simple retroceso diario, se trata de un ajuste que rompe con la dinámica inmediata que venía dominando el mercado y que obliga a poner el foco en el contexto más amplio en el que ocurre. Antes de esta caída, la plata había atravesado un periodo de fuertes subidas, acompañado de una volatilidad inusualmente elevada. El precio avanzó de forma rápida, con movimientos amplios en plazos cortos, lo que suele indicar un mercado sensible a cambios en liquidez, posicionamiento y expectativas. Este entorno previo es clave para entender lo que ocurrió después, ya que los movimientos extremos rara vez se producen en el vacío. El desplome reciente debe interpretarse, en primer lugar, como un cambio brusco en la dirección del precio a corto plazo. No se trata únicamente de que la plata haya bajado, sino de cómo lo hizo, con amplitud, con continuidad durante la sesión y con un impacto visible en distintos instrumentos financieros ligados al metal. Esto refleja un proceso de reajuste que va más allá de una simple toma de beneficios ordenada. También es importante diferenciar entre el movimiento intradía y la lectura de tendencia. Un movimiento de esta magnitud en un solo día o en pocos días puede alterar la narrativa de corto plazo, pero no necesariamente define por sí solo la trayectoria de largo plazo del mercado. Esto sugiere que el precio está reaccionando a condiciones inmediatas, más que estableciendo una conclusión definitiva sobre el valor fundamental de la plata. Desde una perspectiva de mercado, este tipo de acción del precio suele aparecer en momentos en los que existe una desconexión temporal entre expectativas y realidad operativa. La velocidad del ajuste indica que muchos participantes estaban posicionados para un escenario distinto al que finalmente se materializó. Como resultado, el mercado tuvo que recalibrarse rápidamente. En resumen, lo que hemos visto en la plata en Estados Unidos es un cambio abrupto en el equilibrio de corto plazo. El precio no solo se movió a la baja, sino que lo hizo de una manera que revela tensión acumulada, elevada sensibilidad al contexto financiero y un mercado que venía de condiciones poco estables. Este contexto es el punto de partida necesario para analizar por qué ocurrió el movimiento y qué puede implicar hacia adelante. El fuerte movimiento bajista en la plata no puede explicarse a través de una sola causa. Más bien, refleja la convergencia de varios factores macroeconómicos y financieros que actuaron de forma simultánea sobre un mercado ya sensible. Entender estos elementos es fundamental para separar el ruido del mensaje estructural. Uno de los primeros factores a considerar es el entorno macroeconómico general. En los últimos días, se ha observado un refuerzo del dólar estadounidense y un aumento en los rendimientos de los bonos, dos variables que históricamente tienden a ejercer presión sobre los metales preciosos. Esto sugiere un ajuste en las expectativas del mercado respecto a las condiciones financieras, especialmente en relación con la política monetaria y la duración de un entorno de tipos de interés elevados. Este cambio en expectativas suele afectar de manera directa a los activos que no generan rendimiento, como la plata. Cuando el costo de oportunidad de mantener estos activos aumenta, parte del capital tiende a desplazarse hacia instrumentos considerados más defensivos desde el punto de vista de flujo de caja. En este contexto, la presión bajista no necesariamente refleja un juicio negativo sobre la plata en sí, sino una revalorización relativa frente a otras alternativas financieras. Otro elemento clave fue el posicionamiento previo en el mercado. Tras semanas de subidas rápidas, la exposición especulativa en futuros de plata se había incrementado de forma notable. Esto sugiere que el mercado estaba parcialmente construido sobre expectativas de continuidad, más que sobre un equilibrio estable. Cuando el entorno macro dejó de respaldar ese escenario, el ajuste fue rápido y, en algunos casos, forzado. La reducción del apetito por riesgo también jugó un papel importante. En momentos de incertidumbre o de endurecimiento de las condiciones financieras, los activos más volátiles suelen ser los primeros en experimentar salidas de capital. La plata, por su doble naturaleza como metal precioso e industrial, tiende a amplificar estos movimientos cuando el sentimiento del mercado cambia de forma abrupta. Finalmente, es probable que factores técnicos hayan intensificado la caída. Niveles de precios clave, órdenes automáticas y llamadas de margen pueden acelerar los movimientos una vez que el precio empieza a desplazarse con fuerza. Esto no crea la tendencia, pero sí puede amplificarla en el corto plazo. En conjunto, este episodio sugiere que la caída de la plata fue menos una señal aislada sobre su valor fundamental y más una respuesta a un cambio rápido en las condiciones financieras, el posicionamiento y el sentimiento del mercado. Para comprender plenamente el movimiento reciente de la plata, es necesario observar cómo funcionó la estructura del mercado durante la caída, especialmente la diferencia entre el comportamiento del mercado financiero, papel, y el mercado físico.
Esta distinción ayuda a contextualizar por qué el ajuste fue tan rápido y por qué su impacto no es uniforme en todos los segmentos del mercado. En primer lugar, el epicentro del movimiento se produjo en los mercados de futuros y en los instrumentos financieros vinculados a la plata. Estos mercados están diseñados para ofrecer liquidez y permiten a los participantes ajustar posiciones de forma inmediata. Esto sugiere que gran parte de la presión vendedora estuvo relacionada con decisiones financieras más que con cambios inmediatos en la oferta o la demanda física del metal. En los mercados de futuros, la plata es negociada principalmente como un activo financiero. Las posiciones pueden abrirse o cerrarse rápidamente, y el apalancamiento amplifica tanto las subidas como las caídas. En un entorno de elevada volatilidad, este mecanismo tiende a generar movimientos más bruscos, ya que pequeñas variaciones de precio pueden obligar a algunos participantes a reducir exposición de forma acelerada. Los ETFs, respaldados por plata, también reflejaron este proceso. Estos vehículos facilitan la entrada y salida de capital de manera eficiente, lo que los convierte en un canal directo para los flujos de inversión. Durante episodios de estrés, las salidas de capital de estos instrumentos pueden intensificar los movimientos del precio spot, incluso si el mercado físico no muestra cambios equivalentes en el corto plazo. En contraste, el mercado físico suele ajustarse a un ritmo diferente. La demanda industrial, la demanda de inversión física y la oferta minera no reaccionan de forma inmediata a los movimientos diarios del precio. Esto sugiere que la caída reciente refleja principalmente una recalibración financiera, más que un colapso de los fundamentos físicos de la plata. Esta posible divergencia entre el mercado papel y el mercado físico no implica necesariamente una desconexión permanente, pero sí indica que los precios a corto plazo pueden estar dominados por dinámicas de liquidez y posicionamiento. En este contexto, el precio actúa como un mecanismo de ajuste financiero antes que como un reflejo directo del equilibrio entre oferta y demanda física. En resumen, la estructura del mercado explica por qué la plata puede experimentar movimientos tan intensos en periodos breves. El ajuste reciente parece estar impulsado por la flexibilidad y rapidez del mercado papel, mientras que el mercado físico ofrece una referencia más lenta y estructural, que suele manifestarse en horizontes de tiempo más amplios. Al analizar lo ocurrido, resulta importante separar el movimiento reciente de la plata de cualquier conclusión definitiva sobre su trayectoria futura. En lugar de plantear predicciones, es más útil trabajar con un marco de escenarios que permita entender cómo distintas condiciones podrían influir en el mercado a partir de este punto. Un primer escenario es el de estabilización. Si la volatilidad disminuye y las condiciones financieras se vuelven más predecibles, el mercado podría entrar en una fase de consolidación. Esto sugiere que, tras un ajuste rápido, el precio puede encontrar un nuevo equilibrio mientras los participantes reevalúan su posicionamiento. En este contexto, el foco pasaría de los movimientos abruptos a una lectura más pausada de los datos macroeconómicos y de la evolución del sentimiento. Por otro lado, existen riesgos a la baja que no deben ignorarse. Si el dólar estadounidense continúa fortaleciéndose, o si los tipos de interés se mantienen elevados durante más tiempo de lo esperado, el entorno seguiría siendo desafiante para los metales preciosos. Bajo estas condiciones, la plata podría permanecer bajo presión, no necesariamente por un deterioro de sus fundamentos, sino por la persistencia de factores macro que limitan el interés financiero en este tipo de activos. También es relevante considerar los posibles riesgos al alza. Si las condiciones financieras se relajan o si aumenta la percepción de incertidumbre económica, la plata podría recuperar atractivo como activo alternativo. Además, una demanda física sostenida, especialmente desde el sector industrial, podría actuar como un factor de apoyo en escenarios donde el mercado financiero se vuelve menos dominante en la formación de precios. Existe igualmente un escenario intermedio en el que el mercado oscile dentro de un rango amplio. En este caso, la plata reflejaría una tensión continua entre fuerzas opuestas. Por un lado, la presión macro y financiera. Por otro, los factores estructurales de oferta y demanda. Este tipo de entorno suele caracterizarse por movimientos irregulares y cambios frecuentes en el sentimiento. En conjunto, el momento actual sugiere un mercado en transición. El movimiento reciente ha redefinido el equilibrio de corto plazo, pero no ha resuelto las preguntas de fondo. La evolución de la plata dependerá de cómo interactúen las condiciones macroeconómicas, la estructura del mercado y el comportamiento de los inversores. Reconocer esta incertidumbre es parte esencial de un análisis equilibrado y realista.